Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, hermanas y todos aquellos que a través de las redes sociales sintonizan este canal. Sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Hoy nos toca la lectura en 1 Corintios capítulo 6, versos del 12 en adelante. Ahí vamos a continuar con el estudio número 5. Y ya he orado, ya estamos listos, vamos a dar inicio a la lectura en el nombre del Señor. La palabra de Dios dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No saben que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoran que vuestro cuerpo es templo del Dios Santo, el cual está en vosotros, el cual tienen de Dios y que no son vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, tiene como título aquí el punto este que empezamos a leer: glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Dice que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Y como el diablo echó a perder todo ello por la mentira, vino Cristo y nos compra para la gloria de Dios, porque Dios no ha cambiado. O sea, primero Dios nos creó para la gloria de Dios. Viene el diablo y nos roba. Y nos hace templo de Él. Porque nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y como Dios es espíritu, también fuimos creados en la carne para que nuestra carne formara el templo. Y Dios habitara dentro del templo, que somos nosotros. Entonces, el diablo lo que hizo fue usar el cuerpo que Dios había diseñado para casa para él. Pero vino Cristo, venció al diablo y nos compró, nos hizo libres del pecado. Él pagó por nuestros pecados. Y Él vino a darnos la libertad. Él vino a darnos la libertad. Era lo que leíamos en el versículo 11, en el estudio pasado, donde terminó el estudio número 4. Dice, y esto eran algunos. ¿Qué eran? Pues injustos, borrachos, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con los varones, los ladrones, los ávaros, los maldicientes, los estafadores. Dice que todos ellos no iban a entrar, o sea, no van a entrar al reino de Dios. Pero Pablo les dice a la iglesia de Corinto, y esto eran algunos. O sea, porque no en la iglesia, en el templo, no todos los que llegan verdaderamente a un templo son cristianos. Es el trigo y es la cizaña. Y es el trabajo del pastor arrancar esa cizaña.
para que el trigo crezca bien y dé mucho fruto. Entonces, Pablo les dice, y esto eran algunos, no hayan sido lavados. Como les mencionaba en el estudio anterior, la sangre de Cristo nos lava de todo pecado. Ya han sido santificados. El Espíritu de Dios, cuando entra a nuestra mente, que es el corazón del alma, es cuando nos santifica, o sea, nos aparta del mal. Y luego dice, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir? Que ya hemos sido hallados sin culpa en el nombre del Señor Jesús. Él nos justifica. Y por el poder del Espíritu de nuestro Dios es que nos transforma y nos presenta ante Dios sin mancha y sin arruga. Y esto eran algunos. Ahora, muchos todavía están ahí. El mundo. Los que no han creído en el Evangelio. Todavía están ahí. Y por eso es necesario, como dijo el Señor Jesús, que se predicara el Evangelio a toda criatura antes de que llegue el día de la salvación. Antes de que Cristo venga a darnos la salvación literal. Porque cuando nos convertimos a Cristo, adquirimos la salvación por fe. Pero cuando llega el tiempo, la fe se manifiesta con la obra. Cristo viene y ahí se cumple la salvación. Es como cuando vas a entrar a la escuela. Cuando vas a entrar a la escuela, hay un anuncio allá. En aquel tiempo, ¿verdad? Cuando yo estudiaba, había un anuncio en la entrada de la escuela. Inscripciones abiertas de tal fecha a tal fecha. Antes de que empezaran las clases. ¿Por qué? Porque cuando empezaran las clases ya la gente ya iba a saber, los alumnos ya iban a saber dónde estaba su salón, qué maestro les había tocado, con quién iban a ir. Entonces ya llegaban y ya estaban sus nombres inscritos. Por eso se nombran las inscripciones. Ahora, no podían ir a la escuela, presentarse a la escuela sin estar inscritos. Muchos llegaban el mero día y ahí lo inscribían. Y ya luego lo pasaban al salón. Lo inscribían en la dirección, donde está la dirección, donde está el director. Y ya de ahí ya lo mandaban al salón que le correspondía con el maestro. Espiritualmente hablando es lo mismo. Nosotros necesitamos crecer, nacer del Espíritu. Y ya que nacimos, nosotros vamos, nuestros nombres, cuando ya nacimos de nuevo, que el Espíritu de Dios entra en nosotros, o el Espíritu de Cristo, dice la Escritura que en ese entonces nosotros ya somos nacidos de nuevo, ya somos nuevas criaturas, ya somos hijos de Dios. Y desde ese momento nuestros nombres se inscriben en el libro de la vida. Y ya están ahí las inscripciones, ya estamos inscritos, los que hemos creído. Ya solamente esperamos el día que así como en la escuela, nomás esperan ya el día de las clases porque ya están inscritos. El día que se presenten, se tengan que presentar a la escuela. Así nosotros, ya nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, que somos salvos, que somos hijos de Dios. Y se va a hacer real cuando llegue el día de presentarnos ante Dios como sus hijos. Y ese día está muy cercano. Entonces Cristo dijo que se predicara el Evangelio a toda criatura antes, para que ya que se haya predicado, entonces viene el fin. ¿El fin de qué? El fin de la oportunidad que nos da de salvarnos gratuitamente por su sacrificio y su sangre. Viene el fin. Ahora, por eso se tiene que predicar el Evangelio. Yo lo estoy haciendo aquí a través de estos estudios, predicaciones, pero también lo hago cuando salgo a recorrer aquí mismo en Estados Unidos o en México. También lo hago, porque ese es mi deber. Como decía el apóstol Pablo,
me es impuesta necesidad de predicar el evangelio. A los que hemos sido llamados, sentimos esa pasión, ese deseo y sentimos también esa necesidad de hacerlo. Entonces, aquí dice Pablo que esto eran algunos. Claro, yo era uno de ellos, me encontraba en esa lista. Pero dice, ya han sido lavados, santificados y justificados. Ahora, ¿para qué nos lavó, nos santificó y nos compró? Para la gloria de Dios. Para Dios vivir en nosotros, para que se cumpla el propósito de Dios por el cual nos creó. Para vivir en nosotros, ser sus hijos y Él ser nuestro Padre, ser nuestro Dios. Y cuando hemos recibido a Cristo, hemos sido lavados, en ese momento empieza una nueva vida sobrenatural. ¿Qué es sobrenatural? Que está por arriba de lo natural, de los deseos de la carne. Eso es lo natural. Nosotros naturalmente somos humanos. Es nuestra naturaleza humana, carnal. Pero cuando nacemos del Espíritu, venimos a tener la naturaleza espiritual también. Y ya no dominan los deseos de la naturaleza carnal, sino los deseos de la naturaleza espiritual. Y luego Pablo menciona aquí, da el consejo, que ya que nos convertimos a Cristo, nosotros mismos debemos de analizar las cosas, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Recordemos que la mercadotecnia, ¿verdad? Todo lo que se vende en el mercado es puro negocio. Pero entre todas esas cosas que se venden, unas son buenas y unas no. Sí nos es lícito comprarlas porque están exhibidas a la venta públicamente. Nos es lícito, pero no todas convienen. Por eso dice aquí, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Y un ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que lo puedan captar. Literalmente, todo nos es lícito, todo lo que venden, pero no todo nos conviene. Por ejemplo, la comida rápida, la comida chatarra que se le conoce vulgarmente. La pizza tiene sabor, le dan buen olor, pero ¿qué daño hace? Las hamburguesas, el pan, la salsa cápsula, salsa de tomate, ¿qué daño hace a nuestro organismo? La mayonesa, la mostaza, el jamón, carnes, son embutidos que hacen, carnes procesadas que para formarlo usan muchas químicas, muchas cosas. Y todo eso hace daño a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo no está diseñado para comer todo eso. Pero la mercadotecnia, por no tener el tiempo suficiente en los países industriales, siempre la vida es a la carrera. Entonces por eso hacen la comida a la carrera, para que tengan para comer. Pero ¿qué daño hace? Entonces, sí nos es lícito comer una pizza, pero no conviene. Entonces, hay muchas cosas que no nos convienen. Y en lo espiritual es lo mismo. En lo espiritual, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Recordemos que el diablo es espiritual. O sea, es de espíritu, pues a eso se refiere. Y vienen dando su doctrina de demonios. Los demonios son los que andan predicando, ¿verdad? La enseñanza torcida para que le fallemos a Dios y no se lleve a cabo el plan redentor que Dios tiene para nosotros. Ese plan redentor que vino Jesús a darnos. Y por lo tanto, está toda la humanidad perdida, sin Cristo. Y ya que nos convertimos, dice aquí, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. O sea, porque muchas veces la gente se hace adicta.
Miren cuánta gente toma la coca, por decirlo así. En México, los albañiles, hijo, los choferes, los traileros, todo ello. ¿Cómo toman la coca? Y eso llega al momento en que se hacen adictos a ella y no pueden comer si no tienen la coca. Y así sucesivamente el cuerpo se hace adicto a todo lo que les da, el azúcar, el café. El cuerpo se va haciendo adicto a lo dulce y por eso la gente termina siempre siendo diabética. ¿Por qué? Porque todo les gusta dulce. Y no es así. O sea, todo nos es lícito, pero no todo conviene. En lo espiritual es lo mismo. Todo nos es lícito, escuchar a todas las personas, todas las religiones. Nos es lícito, pero no todo conviene. ¿Por qué? Porque otro pasaje dice analizarlo todo. Retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces nos es lícito escucharlo todo, pero nosotros decidimos si retenemos lo bueno, lo que nos edifica, los que nos fortalece, o retenemos lo malo, lo que hace daño, que a simple vista parece bien, pero hace mucho daño. Y luego dice aquí, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. O sea, las viandas quiere decir las comidas. Todas las comidas son para el vientre y el vientre es para las viandas nada más. Pero tanto el uno como las otras, o sea, tanto el vientre como las comidas, las viandas, destruirá Dios. O sea, tanto el vientre como las viandas destruirá Dios, dice. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. O sea, el cuerpo no es para la fornicación. ¿Qué es fornicar? Es ser infiel. Cuando la persona no cumple la palabra de Dios tal y como está y hace caso a otra enseñanza de otros líderes religiosos que profesan su religión, cuando la gente está escuchando a ese tipo de gente, esa persona que según cristiana y lo está haciendo, esa persona está siendo infiel a su fe. Porque ¿qué es fe? Certeza, seguridad y convicción de algo que no ves pero que lo esperas. Eso es fe. Pero cuando estás escuchando otra enseñanza que no va de acuerdo a la palabra de Dios, y tú lo sabes porque lo descubres y todavía persistes en estar así, o que porque tu familia va a esa iglesia y tú por estar con ellos, déjame decirte que te haces cómplice al hacer eso, y por lo tanto vienes a ser una persona, como dice aquí, vienes a ser un fornicario. Por eso dice, pero el cuerpo no es para la fornicación. O sea, vienes siendo un infiel, que te metes con alguien que no te es lícito. Eso es infiel. Eso es fornicación. Meterse con alguien que no es lícito. Por ejemplo, los jóvenes que tienen relaciones sin estar casados, ¿verdad? O viceversa, ¿no? Los hombres casados teniendo relación con las mujeres. Todo eso es fornicación. O sea, ser infiel. Entonces, espiritualmente hablando, la gente que no se somete a la palabra de Dios y escucha cualquier viento de doctrina, esa persona se le nombra un fornicario. Y dice que las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo, o sea, nuestro cuerpo que Dios formó, no es para la fornicación. O sea, no es para ser infiel. El diablo, Eva y Adán fueron fornicarios. ¿Por qué? Porque fueron infieles a Dios. No le creyeron del todo. Aunque le creyeron, pero también le creyeron al diablo. Entonces, esa fe que tenían a Dios
no era una fe verdadera, era una fe falsa. Al igual que toda la gente religiosa que confía en sus dogmas religiosos antes que en la palabra de Dios. O porque les enseñan parte de palabra, piensan que por eso ya está bien. Y la palabra misma dice que la palabra es espíritu y se ha de discernir espiritualmente, no intelectualmente. Y ahora, dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. O sea, nuestro cuerpo es para que Dios, Cristo, el Padre, vengan a morar en nosotros. Y el Señor para el cuerpo. O sea, para eso nos formó el cuerpo. Para Él vivir en nosotros. Un cuerpo perfecto. Y luego dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos lo levantará con su poder. O sea, ¿por qué dice aquí que Dios, el que levantó al Señor, o sea, el Padre que levantó al Hijo, también a nosotros nos levantará con su poder? ¿Pero cómo? Bueno, cuando el Espíritu de Dios viene a ocupar su lugar que le corresponde, que es el cuerpo del ser humano. Y toda persona, hombre o mujer, que abre la puerta de su corazón para recibir a Jesús, para recibir al Espíritu de Cristo, esa persona ya tiene el poder. Eso les dijo Jesús a sus apóstoles, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, ese Espíritu Santo es el que nos va a levantar. Lo leímos en uno de los estudios anteriores, allá en Romanos, donde dice que en Romanos dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, entre los muertos, vive en ustedes, el mismo Espíritu, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu, si es que vive en ustedes. Eso lo dice en Romanos capítulo 8, verso 11. Entonces, ahí nos dice bien claro que nosotros, si tenemos el Espíritu Santo, es cuando tenemos el poder. Por eso dice, y si el Espíritu de aquel, o sea, del Padre, el Espíritu Santo, que levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, ese mismo que levantó a Jesús, también a nosotros nos va a levantar. Por eso qué importante es entender ese punto para llegar al convencimiento y al arrepentimiento. Porque no puedes arrepentirte si no estás convencido. Y no puede haber salvación, no puede haber entrar Cristo en nuestro corazón si nosotros, si después del arrepentimiento no viene la invitación. Allá en Apocalipsis 3:20 Jesús dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Entonces, dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y luego dice, ¿no saben que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? O sea, nuestros cuerpos son miembros de Cristo. O sea, Cristo, recordemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada miembro de la iglesia es, como dice aquí, que pues dice en el verso 15, ¿no saben que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Vuestros cuerpos son miembros de Cristo, del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para Él vivir en nosotros y para que cumplamos una función. Por eso somos miembros. Son brazos, manos, ojos, boca, y cada uno tiene una función. Entonces, así es que, como nos dice aquí Pablo, en el verso 15, ¿no saben que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¿De una ramera? De ningún modo. O sea, habla aquí como el hombre que se mete con una ramera. Dice que esos dos vienen a ser un solo cuerpo, una sola carne. Y por eso dice
¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Dice, de ningún modo. ¿O no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Lo que les mencionaba. Que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, dice, porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Cuántas y cuántas mujeres rameras quedan embarazadas de hombres que se meten con ellas? Que ellas cobran por tener el tiempo, la relación con esas personas y muchas veces salen embarazadas. Por eso dice que los dos serán una sola carne. En los hijos que nacen son la misma carne. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea, cuando nos unimos al Señor, cuando invitamos al Señor a que entre a nuestro corazón, o sea, a nuestra mente, desde ese momento somos uno en Él. Somos uno, es lo que está diciendo aquí. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu, o sea, el mismo espíritu. Y luego hace el consejo Pablo: huyan de la fornicación. Huyan de la fornicación. Y cuando está hablando aquí esto, se refiere en los dos sentidos. Tanto los infieles espirituales a Dios, como a los infieles literalmente en la carne, ¿verdad? Los infieles que tienen relaciones ilícitas. Y dice Pablo, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Aquí está hablando ya literalmente que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y la fornicación espiritual es, como les mencionaba yo, cuando nosotros aceptamos escuchar cualquier viento de doctrina, doctrina de hombres, doctrina de demonios. Y sigue diciendo el verso 19, ¿o ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Oiga, como les decía, Dios nos creó para vivir en nosotros, pero el diablo vino a usar el cuerpo que Dios creó para vivir él dentro de ese cuerpo. El diablo lo usó y por esas razones que vino Cristo a comprarnos y luego con el poder de su Espíritu Santo a santificarnos, con su sangre a limpiarnos de todo pecado. Entonces por eso ves que vino a comprarnos y desde ese momento ya le pertenecemos a Él cuando hemos aceptado a Cristo. Cuando lo hacemos Señor de nuestras vidas, cuando alguien tiene un Señor, hace lo que su Señor le dice, no lo que su gana se le da, lo que Él quiera. Porque nosotros venimos a ser esclavos de Cristo, por amor a Él. Y dice, ¿o ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? O sea, el Espíritu Santo está en nosotros cuando verdaderamente hemos nacido de nuevo. Cuando hemos invitado al Espíritu de Cristo a morar en nosotros. Y lo vas a saber por el tipo de vida que llevas, el cambio de vida. Que ya no sientes el más mínimo deseo de andar allá en el mundo emborrachándote, fornicando, andar allá engañando a la gente, vanagloriándote. Todo ese estilo de vida podrido, los bailes, todo eso cambia, porque ya no estás bajo los deseos de la carne, sino bajo los deseos de tu espíritu. Eso lo dice Romanos 8, del 4, 5, 6. Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Por eso, la gente espiritual se aparta de la gente que no es espiritual. Por eso la gente espiritual deja todo tipo de religiosidad, porque se da cuenta que verdaderamente no es la palabra de Dios 100% espiritual, porque muchos la malinterpretan. Y por eso, como les decía anteriormente, por eso hay tantas divisiones.
Y si se dan cuenta, en todos los estudios viene el tema a la religiosidad, porque ese es el arma más poderosa que el diablo ha usado para destruir a la humanidad, para apartar a la humanidad. Hay un dicho que dice: divide a tus enemigos y los vencerás. Y eso es lo que el diablo vino a hacer, a dividir. Cristo vino a multiplicar y a sumar. El diablo vino a restar y a dividir. Entonces, qué importante es entender esto. ¿O ignoran que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes? O sea, el que verdaderamente nació de nuevo lo tiene. Y ese tiene la salvación segura. Y déjame decirte que no hay ninguna duda. Dice que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo, si muero, yo no tengo miedo. Yo, si muero, sé que estoy seguro que voy a la presencia de Dios, que voy a ser avergonzado allá por mis pecados y mis maldades. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que nosotros no somos salvos por las obras, por lo que hemos hecho. Somos salvos por la gracia de Dios. Y que ya siendo salvo y cometiste pecados, caíste en pecados, no por eso Dios te va a destruir. No, Dios te va a disciplinar, te va a avergonzar. Dice la Escritura: y se avergonzarán de sus pecados. ¿Por qué? Porque es cuando Dios hace la obra en nosotros. Y luego Pablo nos dice aquí, dice: vuestro cuerpo es cuerpo del cuerpo. ¿O ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios? O sea, tenemos los que hemos nacido de nuevo porque Dios nos lo ha dado. Porque Dios nos lo ha dado. Y que no son vuestros, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son vuestros. O sea, Dios nos ha dado el Espíritu Miren aquí el verso 3:16, miren lo que nos dice respecto a esto que estamos hablando. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Aquí se los dijo en el capítulo 3 y aquí lo vuelve a confirmar a los mismos corintios. Dice: porque han sido comprados por precio, glorifiquen pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice que tenemos el Espíritu que es de Dios. El Espíritu que está en nosotros, el cual tienen de Dios y que no son vuestros. O sea, nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Tenemos el Espíritu de Dios y le pertenecemos a Dios porque Él nos compró cuando escuchamos su palabra y la obedecemos. Ahora, mire, por ejemplo, donde Dios desde el Antiguo Testamento les prometía a Dios darles el Espíritu Santo. Miren, vamos a leerlo ahí en Proverbios. Miren lo que nos dice aquí en Proverbios, capítulo 1. Y en el capítulo 1, y miren, desde el versículo 8 empieza a hablar, y el título que tiene es Amonestaciones de la Sabiduría. O sea, la sabiduría es Cristo. Amonestaciones. Dice: y el Señor está diciendo en el verso 20: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. La sabiduría, que es Cristo, clama en los principales lugares de reunión. Recordemos que Cristo andaba en las calles predicando el evangelio. Por eso dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas.
Recordemos cómo en las plazas llegaba y ahí les predicaba. Entraba a las sinagogas, les predicaba. Clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. O sea, en las entradas de la puerta de la ciudad dice sus razones. Y miren lo que dice. Dice, verso 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Es una pregunta que Dios le está haciendo a toda la humanidad. A toda la humanidad. Porque toda la humanidad están simples. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra cuando venimos a nacer del Espíritu. Y mientras no seamos la sal de la tierra, entonces toda la humanidad está simple. ¿Qué quiere decir? Les dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? O sea, simples quiere decir que no tienen sabor, no saben distinguir. Son personas, ese tipo de personas inconstantes, sencillas, corrientes, que no conocen y no les interesa conocer. Porque la sabiduría clama en las plazas, los principales lugares de reunión, y no la atienden. Por eso aquí en el verso 22 el Señor les dice, ¿hasta cuándo, oh simples? Una persona que busca de Dios, que atiende a la palabra de Dios, no es un simple. Es una persona espiritual, una persona madura, que viene haciendo sal de la tierra. ¿Para qué sirve la sal de la tierra? Para preservar la carne. En aquel tiempo no había refrigeradores y con sal salaban la carne, la secaban y no se les echaba a perder. Y así la comían. O sea, sirve para preservar, para que la carne no se pudra. Por eso nosotros los cristianos venimos a ser la sal de la tierra. Para que el mundo que es carnal, cuando lleguemos nosotros a ellos con la palabra de Dios, cuando ellos atienden y nos reciben, entonces ellos dejan de ser simples y vienen a ser también sal. Porque entonces es cuando disfrutan el sabor y se dan cuenta que es mucho mejor que estar simples. Es mejor tener la sal, porque la sal preserva y aparte le da sabor a la comida, le da sabor a la vida. Cuando tú te conviertes a Cristo, entonces es cuando tú entiendes cuál es la razón, la causa por el cual tú fuiste creado. ¿Por qué estás aquí en esta tierra? Y que de aquí vamos de paso. Aquí no es para estar eternamente. La eternidad la vamos a pasar los que hemos creído en Jesús. Y la vamos a pasar en los cielos nuevos y la tierra nueva que nos menciona el apóstol Juan allá en Apocalipsis capítulo 21. De ahí nos narra que Juan miró la tierra, los cielos nuevos y la tierra nueva, lo que Dios tiene preparado para todos aquellos que le hemos creído. Entonces, aquí estamos de paso. Y por esta razón, la gente que no tiene a Cristo no sabe ni disfruta la vida. Piensa que andar borracho, andar tomando, andar fornicando, andar haciendo eso, piensa que eso es la vida y no le da sabor a su vida. Llega el momento en que ya no sabe qué hacer y más que buscar lo material para satisfacer los deseos de su carne. Así es el mundo. Y por eso es importante predicarles la palabra de Dios, para que les dé sabor a su vida, para que nosotros como sal de la tierra les hagamos entender cuál es el plan de Dios y le tengan sabor al estilo de vida que se vive en el Señor. Aquí en este mundo lleno de maldad podemos vivir y disfrutar la vida, porque es el Espíritu del Señor quien nos da ese gozo, nos da la provisión, nos da todo. Dice: ¿hasta cuándo simples amarán la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? ¿Cuánta gente no se cree muy sabia y cuando les empieza uno a hablar de Cristo, de que va a venir, de que resucitó y que a los muertos los va a resucitar,
que los que mueren van al infierno, los que mueren sin Cristo y los que mueren con Cristo van al paraíso. Mucha gente no lo cree, se le hace como que es una historia, una leyenda más bien, como que son mitos, nada, no le dan la importancia. Muchos niegan eso y dicen que no hay muerte, nadie se ha muerto y ha venido, dicen. Por eso dice, y los burladores desearán en burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia, porque la gente se basa a la sabiduría de este mundo, la ciencia de este mundo. Ya ven cómo han sacado que la tierra tiene millones de años, que el hombre no tiene 6,000 años, sino tiene ya millones de años. Pero yo encuentro en la escritura que el hombre, cuando vino a nacer ya después del pecado de Adán y de Eva, el hombre no ha vivido más de que 6,000 años. Porque el factor tiempo empezó a contar desde cuando desde cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Dios les dijo que el día que comieran ese fruto, ese día van a morir. Y vemos que no murieron ese día, literalmente. Pero ya en los contextos vemos que lo que para el hombre son 1,000 años, para Dios es un día. Y si Dios les dijo que ese día iban a morir, quiere decir que en ese milenio, en esos 1,000 años, iban a morir en ese día. O sea, los 1,000 años. Y dice la escritura que Adán vivió 930 años y murió. No terminó el día, no terminó los 1,000 años. Y de ahí solamente uno que vivió un poquito más que Adán, que fue Matusalén, fue el hombre muy reconocido en la historia de la humanidad, porque fue el hombre que llegó a vivir 969 años. 969 son los años que vivió. Su nombre era Matusalén. Entonces, pero nadie terminó el año, o sea, los 1,000 años. Nadie terminó el día. Y dice, vuelvan, aquí está la invitación, miren, por eso los traje esta lectura. Verso 23, vuélvanse a mi reprensión. Y miren, yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. ¿Cuál es la invitación que hace Dios por medio de esta escritura a la humanidad en aquel tiempo? Porque son proverbios del rey Salomón. Dios estaba hablando a través de él, con la sabiduría. Recordemos que la sabiduría es Cristo. Y esa sabiduría que es Cristo vino a estar en Salomón, porque cuando Salomón fue puesto por rey, Dios le dijo a Salomón que le pidiera lo que él quisiera, que él se lo iba a complacer. Y Salomón no pidió riquezas, no pidió otra cosa, porque estaba muy joven. Y lo único que le dijo a Dios que le diera lo que le pidió, sabiduría para poder gobernar a su pueblo con justicia. Y eso le agradó a Dios y le dio, dice que no hay hombre más sabio en la tierra, ni lo ha habido como el rey Salomón. Y la sabiduría que tenía, pues era Cristo el que estaba hablando por él. Él es la sabiduría. Y por eso dice aquí, la sabiduría clama en las calles, o sea, Jesucristo. Alza su voz en las plazas, en los principales lugares de la reunión, en las entradas de la puerta de la ciudad. Les dice, ¿hasta cuándo simples amarán la simpleza? Y eso le está diciendo a todo el mundo. Todos aquellos que ahorita me están mirando ahí a través de las redes sociales, que no son cristianos, que quizás digas coincidencia que me salió este estudio aquí, este pastor predicando, y por eso no es coincidencia. La Biblia dice que todo se mueve por la voluntad de Dios. Si tú estás enfrente ahí escuchando esto, es porque a Dios le plació que tú lo supieras. Y si yo estoy aquí, es porque Dios le plació que yo estuviera aquí exponiendo su palabra. No lo que yo quiero, sino lo que Dios dice. Yo solamente te lo explico para que lo puedas entender mejor. Porque dice la Escritura que Dios nos hizo ministros competentes. La Biblia dice que Dios nos ha escogido para este trabajo y Él nos da la sabiduría, Él nos da todo lo que necesitamos. Y dice, vuélvanse a mi reprensión y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. Eso es lo que Dios quiere.
que te vuelvas a Él, que pongas atención a esto, a la palabra, a la sabiduría. Dice, y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. ¿Qué quiere decir con esto? Que mientras no tengas el Espíritu de Dios, no puedes entender las palabras de Dios, la palabra de Dios. No puedes entenderlo. Jesús mismo se los dijo a los fariseos. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Porque mi palabra no haya cavidad en ustedes, o sea, en su mente, en su corazón. Pero cuando tú te llenas tu mente, tu corazón del alma, que es la mente, te llenas de la palabra de Dios, en ese momento tú vienes a tener toda la sabiduría de Dios. Cuando tú llenas tu mente de la palabra de Dios y vienes a hacer la voluntad de Dios y no das lugar al diablo. Y entonces por esa razón les dice, vuélvanse a mi reprensión y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mi palabra. O sea, desde aquel tiempo Dios les decía que les iba a hacer derramar su espíritu de Él para que entendieran su palabra. Y aquí lo que está diciendo Pablo a los Corintios, dice, ¿o ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes? O sea, el Espíritu Santo está en nosotros. Dice, el cual tienen de Dios, o sea que no es de nosotros, sino que es de Dios. Lo tenemos y es de Dios. Y que no somos vuestros, nosotros no somos de nosotros mismos. No nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Y luego dice el verso 20, porque han sido comprados por precio, glorifiquen pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que como nosotros ya entendimos que fuimos comprados, es lo que está diciendo aquí Pablo, porque han sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio que se pagó por nosotros? La sangre y el sacrificio que pasó Cristo en la cruz del Calvario. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Cristo murió. Cristo llevó nuestros pecados para nosotros hacernos libres. Y ya desde ese momento fuimos comprados. Él pagó con su sangre y su sacrificio por nuestros pecados, lo que nosotros deberíamos de pagar. La muerte, la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Entonces, Él lo pagó y por eso nos compró con su sangre. Y dice, porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. O sea, nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. Y por eso necesitamos nosotros que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Bueno, qué tremenda enseñanza nos da el Señor aquí. Vamos a continuar con el capítulo 7 y es otro tema. Problemas del matrimonio, es el tema que va a tratar ahí. Capítulo 7 dice, en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea, Pablo estaba contestándoles porque le habían mandado preguntar ciertas cosas a Pablo. Y Pablo aquí les está contestando. Dice, en cuanto a las cosas que me escribieron, o sea, lo que me escribieron preguntándome, Pablo les contesta, bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea, que no se casara el hombre. Dice, bueno le fuera. Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Aquí está diciendo Pablo, ¿verdad? Que cada uno tenga su propia mujer y la mujer tenga su propio marido. Y verso 3 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. O sea, aquí está hablando Pablo diciéndoles a los hermanos y a las hermanas que cumplan con el deber conyugal, el hombre, el marido con la mujer.
y la mujer también con el marido, que cumplan con el deber conyugal, o sea, el deber de esposa y el deber de esposo. La mujer no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido poder sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Qué está diciendo aquí? Que no se debe de negar en uno al otro, que el cuerpo del marido le pertenece a la mujer y el cuerpo de la mujer le pertenece al marido. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente a la oración. Y vuélvanse a juntar en uno, para que no los tiente Satanás, a causa de vuestra incontinencia. Bueno, aquí Pablo estaba hablándoles y nos está hablando a nosotros, les habló a los corintios y ahora nos habla a nosotros, ¿verdad? Dándoles este consejo, que no se nieguen al uno al otro, que el marido cumpla con la mujer y la mujer cumpla con su marido en todo, y que no se nieguen. Dice, a no ser para que no los tiente Satanás, dice, a no ser que por algún tiempo de mutuo consentimiento, o sea, que estén de acuerdo por un tiempo y que así no los tiente Satanás. Dice, y luego dice, para ocuparse sosegadamente en la oración. O sea, cuando vas a dedicar tiempo a Dios, a estar en oración, ese tiempo es de ti y del Señor, tanto la mujer como el esposo. No es tiempo del esposo y la esposa, y ahí tienen que respetar su tiempo. Y luego dice, y vuélvanse a juntar en uno, para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, aquí vemos cómo Dios estaba diciéndole a la iglesia por medio de Pablo, la iglesia de Corinto, cómo deberían de guiarse, espiritualmente. Y bueno, Dios siempre nos advierte, nos dice lo que Él quiere que hagamos. Hermanos, este fue el estudio número 5. Es el deseo de mi corazón que Dios hable a sus vidas. Y como les he dicho anteriormente, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues llámenme y con gusto atenderé su llamado. Vamos a continuar con el siguiente estudio, la continuación de esta lectura. Para terminar, es un tema muy importante que nos abarca todo el capítulo 7. Así es que, hermanos, me dio un gusto haber compartido con ustedes, y no olviden, tienen preguntas, llámenme. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.